Hola a todos y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un reto que me apetece mucho, la verdad. Vamos a intentar encontrar el ADN de las buenas historias. Nos han llegado varias fuentes, libros clásicos sobre el arte de la narrativa, y el objetivo no es resumirlos uno por uno, sino ver si podemos encontrar los puntos en común. Ese hilo invisible que conecta una gran novela con, no sé, un guión de cine inolvidable. Es un gran desafío, sí, porque las fuentes que vamos a explorar hoy son de lo más variado. Tenemos a teóricos de la estructura, como Gustav Freytag, que viene del teatro clásico, y a John Truby, que es una referencia total en el guión moderno. Luego están los maestros de la novela, como E. M. Forster y James Wood, que se meten, en la cocina de la prosa, en la palabra exacta. Y para rematar, tenemos a Wayne C. Booth, que analiza esa relación casi mágica entre el autor y quien lee. Vienen de mundos distintos, pero todos buscan lo mismo. Exacto. Y buceando en ellos, creo que hemos encontrado tres grandes territorios donde todos parecen estar de acuerdo. Tres claves que se repiten. Podríamos usarlas como nuestro mapa. La primera sería la precisión, o sea, cómo el detalle y la palabra justa son la base de todo. La segunda, la estructura. La idea de que la trama no es solo una cadena de sucesos, sino un lenguaje para entender la vida. Y la tercera, y quizá la más importante, la verdad del personaje. ¿Cómo demonios consiguen que nos creamos y nos importen personas que no existen? Empezamos por lo más pequeño. Empecemos por el ladrillo, por la palabra. Es algo que James Wood defiende con una pasión increíble en su libro Cómo funciona la ficción. Él tiene un concepto que llama thisness, que es un poco difícil de traducir, pero que viene a ser la cualidad de ser esto. Lo concreto, lo específico. O sea que la clave no está en las grandes ideas, sino en los pequeños detalles. A primera vista suena un poco antiintuitivo. Uno piensa en grandes tramas, en giros espectaculares y... Ilustra con un ejemplo maravilloso de Shakespeare. En Enrique IV, el personaje de Falstaff, que es un mentiroso compulsivo, un cobarde, se inventa una batalla heroica de la que acaba de escapar. Al describir a sus atacantes, dice que vestían de verde Kendall. Verde Kendall. O sea, no dice simplemente verde. Ahí está la magia. Verde Kendall era un tipo de lana teñida de un color específico que se fabricaba en el pueblo de Kendall. Es un detalle tan innecesariamente preciso que hace que su mentira sea brillante. Le da una textura de realidad que verde a secas no tendría. De repente, esa mentira se vuelve tangible, visual y, por eso mismo, mucho más divertida. Una palabra te transporta a un lugar y a una época. Eso es la Disney. Vale, lo pillo para las descripciones. Pero, ¿esta precisión se aplica también a lo que sienten o piensan los personajes? Porque eso es más abstracto, ¿no? Totalmente. Y aquí Wood analiza otra herramienta que es pura orfebrería literaria. El estilo indirecto libre. Suena muy técnico, pero es algo que sentimos como lectores constantemente. Es esa técnica que fusiona la voz del narrador con los pensamientos del personaje. A veces en una sola palabra, sin necesidad de decir «él pensó que». Ponme un ejemplo, porque así en abstracto me cuesta un poco verlo. El que usa Wood es perfecto por lo simple que es. Imagina esta frase. Ted observaba la orquesta con estúpidas lágrimas. Si le quitas la palabra estúpidas, tienes una descripción normal. Ted observaba la orquesta con lágrimas. Claro. Pero al añadir estúpidas, ¿quién está juzgando esas lágrimas? No parece el narrador, sería una crueldad gratuita por su parte. Es el propio Ted, que se siente abrumado por la emoción y a la vez avergonzado de ella. Esa palabra nos ha metido de un plumazo dentro de su cabeza, sentimos su conflicto interno sin que nadie nos lo explique. Es increíble. Una sola palabra abre un universo entero. Entonces, si lo entiendo bien, cada palabra está cargada de intención. No hay nada que sea neutral. Y eso me lleva a otro de los autores, a Wayne C. Booth, porque él habla mucho de esto, de que el autor siempre nos está guiando, ¿no? Exactamente. Booth, en La retórica de la ficción, destroza el famoso mito de muestra, no cuentes. Argumenta que es una falsa dicotomía. En el momento en que un autor elige qué detalles mostrar, ya está contando algo. Está tomando decisiones retóricas para que simpaticemos con un personaje, desconfiemos de otro. El lenguaje nunca es una ventana transparente a la realidad. Es siempre un marco,
una lente que enfoca y colorea lo que vemos. La elección de ver de Kendall o de estúpidas no es decorativa, es persuasiva. ¿Vale? Entiendo la importancia de cada palabra. Cada ladrillo es fundamental. Pero, claro, con solo ladrillos no se construye una casa. Necesitas un plano, una estructura que lo sostenga todo, ¿verdad? Y aquí es donde creo que entra gente como E.M. Forster, con una distinción que a mí, de verdad, me abrió los ojos. La diferencia entre historia y argumento, o plot, es una de esas ideas que una vez la entiendas te cambia para siempre la forma de consumir cualquier ficción. Forster lo explica con una simpleza genial. A ver, recuérdanoslo. El rey murió y luego la reina murió. Eso es una historia. Es una secuencia de hechos. Lo que nos preguntamos al oírlo es ¿y luego qué? Es una simple curiosidad por lo que viene después. Correcto, una sucesión de acontecimientos, sin más. Pero el rey murió y luego la reina murió de pena. Eso es un argumento. La secuencia es la misma, pero se ha introducido un elemento clave, la causalidad. Ah, amigo. La pregunta que nos hacemos ya no es ¿y luego qué?, sino ¿por qué? Y ese por qué, esa necesidad de entender la causa y el efecto, es lo que nos engancha intelectual y emocionalmente. La causalidad es el motor que da sentido a la narrativa. Claro. El por qué lo cambia todo. Pasamos de ser meros espectadores de un cronograma a ser detectives de las emociones y las motivaciones. Y supongo que los modelos de estructura de los que tanto se habla, como la famosa pirámide de Freytag, son en el fondo formas de organizar esos porqués, ¿no? Eso es. La pirámide de Gustav Freytag es el modelo clásico, heredado del teatro griego. Es una forma muy visual de entender la tensión dramática. Tienes la exposición, donde se presentan los personajes y el mundo, luego la acción ascendente, donde el conflicto empieza a crecer, llegas al clímax, el punto de máxima tensión, y después la acción descendente y el desenlace, donde se resuelven las consecuencias. Suena un poco a fórmula matemática de una historia. ¿No es un poco rígido? A veces parece que todas las películas de Hollywood siguen ese mismo patrón y puede llegar a ser predecible. Es una crítica muy común, sí. Y por eso han surgido modelos más modernos que, sin negar la lógica de Freytag, lo abordan desde otro ángulo. John Truby, en La anatomía del guión, propone algo que a mí me parece mucho más orgánico. Para Truby, la estructura no es un esqueleto de eventos, sino una herramienta para provocar un cambio interno en el protagonista. ¿Cómo funciona eso? Truby dice que todo personaje potente tiene dos motores, un deseo y una necesidad. El deseo es externo y consciente. Ganar el torneo, conseguir a la chica, encontrar el tesoro. Es el objetivo que mueve la trama. Pero la necesidad es interna y a menudo inconsciente. Es una debilidad moral o psicológica que el personaje tiene que superar para ser una persona completa. Quizá necesita aprender a confiar en los demás, o a superar un trauma, o a dejar de ser egoísta. Entiendo. El personaje cree que quiere una cosa, pero en realidad necesita otra. Exacto. Y para Truby, una buena estructura es una máquina diseñada para que la persecución del deseo externo obligue al héroe a enfrentarse a su necesidad interna. La trama no son solo obstáculos, es un crisol que le pone a prueba, le obliga a tomar decisiones difíciles y en el clímax a tener una revelación sobre sí mismo que le permita cambiar. Así que la estructura no va de explosiones y persecuciones, va de transformación humana. El porqué de Forster se convierte en el motor del cambio del personaje de Truby. Me fascina esa idea. La trama está al servicio del personaje, para forzarle a evolucionar. Y eso nos lleva directamente a nuestro tercer gran territorio, que es el alma de todo esto, el personaje. Porque ¿de qué sirve una estructura perfecta si el personaje que la vive nos da igual? ¿Qué hace que un personaje se sienta de verdad? Pues volvemos a Forster, que aquí también hizo una distinción que ha pasado a la historia, la de personajes planos y redondos. Los personajes planos son construidos en torno a una sola idea o cualidad. Son predecibles como una caricatura. Son útiles para la trama, pero no nos sorprenden. El mayordomo estirado, el científico loco. El secundario gracioso que solo hace chistes. Ese mismo. En cambio, los personajes redondos son complejos, contradictorios, capaces de sorprendernos de una manera que, sin embargo, nos parece coherente con lo que sabemos de ellos. Tienen luces y sombras como las personas reales. Pero aquí Forster introduce una de sus ideas más brillantes y paradójicas.
A ver, dispara. Forster dice que los personajes de ficción, los buenos personajes redondos, pueden parecernos más reales que las personas de la vida real. Y la razón es que en la vida nunca llegamos a conocer a nadie del todo. Siempre hay pensamientos ocultos, secretos, una parte de su ser a la que no tenemos acceso. Es verdad, por muy cercano que sea alguien, nunca estás dentro de su cabeza. Pero en una novela el autor sí está. La ficción nos da el regalo de la omnisciencia. El autor puede meternos en la mente del personaje, mostrarnos sus miedos más profundos, sus esperanzas secretas, esa vida interior que en el mundo real nos está vedada. Esa ilusión de conocimiento total crea una intimidad y una conexión que a veces es más fuerte que la que tenemos con personas de carne y hueso. Por eso sentimos que conocemos a Don Quijote o a Ana Karenina de una forma tan profunda. Es una conexión muy potente, sí. Y supongo que el autor implícito de Waynes y Booth tiene mucho que ver con eso. Nuestra confianza en ese narrador que nos lo cuenta todo es clave. Fundamental. Booth dice que cuando leemos establecemos un pacto no solo con los personajes, sino con esa voz que nos narra la historia. Es una especie de amigo invisible que nos guía. Y si confiamos en esa voz, en ese autor implícito, estamos dispuestos a creer en la verdad de su mundo y de sus personajes. Si el narrador es convincente, sus criaturas también lo serán. Y para cerrar el círculo, imagino que la estructura de la que hablábamos antes también ayuda a construir esa verdad del personaje. Por supuesto. Aquí Truby vuelve a dar en el clavo con su idea de la red de personajes. En una historia bien construida, ningún personaje está ahí por casualidad. Cada personaje secundario, el aliado, el mentor, el antagonista, representa una versión diferente de cómo vivir la vida o de cómo enfrentar el problema central de la historia. El antagonista no es solo el malo, es alguien que muestra el camino que el héroe podría tomar si cede a sus debilidades. Los aliados le muestran otras formas de ser. El personaje se define en relación y en conflicto con los demás. Y su verdad definitiva, su esencia, se revela en esa gran decisión moral que toma en el clímax, después de haberse entendido a sí mismo. La estructura fuerza al personaje a mostrar su verdadera cara. A ver si soy capaz de juntar todas las piezas, porque ahora empiezo a ver cómo todo está conectado. Es como un zoom que va de lo más pequeño a lo más grande. Inténtalo, a ver. Empezamos con el detalle microscópico, esa palabra precisa como verde Kendall o estúpidas de la que hablaba Good. Es el cincel que talla la conciencia del personaje y nos permite meternos en su piel. Luego, esa persona, con su mundo interior ya establecido, se ve arrastrada por una estructura, una cadena de porqués, como decía Forster, que en realidad no es más que un viaje diseñado para que se enfrente a sus mayores miedos y debilidades, que es la idea central de Truby. Vas perfectamente. Y el resultado final de todo ese proceso, de esa tortura bien diseñada que es la trama, es que el personaje se ve obligado a tomar una decisión que revela quién es de verdad. Y como hemos estado dentro de su cabeza todo el tiempo, gracias a esa omnisciencia de la que hablaba Forster, sentimos que esa revelación es auténtica. Lo hemos visto todo. Por eso nos parece real. Es más o menos así. Moro podría haber explicado mejor. Lo que emerge de todas estas fuentes es que no hay una guerra entre técnica y creatividad. No son dos cosas opuestas. La técnica, la palabra justa, la estructura causal, la red de personajes, no es una jaula que limita a quien escribe. Es el andamio sofisticado que le permite construir algo tan complejo como una conciencia humana y hacer que nos importe. La técnica es el vehículo de la empatía. Es una idea muy potente. Me quedo pensando en todo esto de la verdad en la ficción, de cómo los autores nos convencen de que sus mundos son reales para crear esa conexión emocional. Pero mientras leía las fuentes, tanto Booth como Wood dedican bastante tiempo a una figura que rompe este pacto, el narrador no fiable. O esos personajes posmodernos, como en el Tristram Shandy de Sterne, que son conscientes de que son personajes de un libro. Es un recurso fascinante que lo pone todo patas arriba. Exacto. Y eso nos deja una pregunta final para darle vueltas. ¿Qué pasa con nuestra conexión, con nuestra percepción de la verdad, cuando el propio narrador nos admite que todo es un invento, que nos está mintiendo, o que sus personajes son solo tinta sobre un papel? Ese juego rompe la magia y debilita el vínculo emocional. O, por el contrario, al revelar el artificio, nos está contando una verdad diferente y quizá más profunda sobre la propia naturaleza del arte de contar historias. A ver, ¿cómo puede ser que una simple cadena de hechos, en plan, pasó esto y luego pasó aquello, se convierta en una historia que nos obsesiona?
Claro. ¿Cuál es ese ingrediente secreto que transforma una secuencia en una narración con peso, con significado? Pues para investigarlo, hoy vamos a meternos de lleno en el taller del escritor. Tenemos sobre la mesa las herramientas de 3 figuras clave: una guía de escritura de Janet Burroway, el sistema de John Truby para crear tramas orgánicas, como él las llama, y también un análisis ya clásico de Wayne C. Booth sobre la retórica de la ficción. La misión es, digamos, desvelar esa arquitectura invisible que sostiene las historias. Y es importante decir que no es magia, ¿verdad? Para nada. Es un conjunto de decisiones muy conscientes. Es el arte de organizar la información para guiar la experiencia de quien lee. La gran pregunta es, ¿qué convierte exactamente una secuencia de sucesos en una trama que de verdad nos importa? Vale, pues empecemos por lo más básico. Hay una frase de Janet Burroway en su guía que me parece brutalmente honesta. Dice, «Solo los problemas son interesantes». ¿Es que es así? Ella defiende que para que una historia exista, necesita 3 pilares: conflicto, crisis y resolución. Sin eso, lo que tenemos es una crónica de eventos, no una historia. Es la distinción clásica que ya hacía el novelista E.M. Forster hace un siglo. Él diferenciaba entre la historia y la trama. Eso es. La historia, decía, es solo contar eventos en orden. Responde a la pregunta, ¿y luego qué pasó? En cambio, la trama se centra en la causalidad. La pregunta clave es, ¿por qué? Exacto. El ejemplo de siempre lo clava. El rey murió y luego la reina murió. Bueno, pues vale, es una historia, te informa, pero Pero no te llega. no. En cambio, el rey murió y luego la reina murió de pena. ¡Boom! Ahí ya tienes una trama. De repente hay un porqué. La pena es el conflicto que lleva a la crisis y a una resolución. Y eso, como dice Burroway, ya te tiene enganchada. Y lo fascinante es que el conflicto no tiene por qué ser una pelea, puede ser una lucha interna, una batalla contra la sociedad, contra uno mismo. Claro. Pero en el momento en que estableces esa estructura, conflicto, crisis, resolución, los eventos dejan de ser aleatorios. Están conectados por una tensión que pide a gritos ser resuelta, y esa tensión es el motor. De acuerdo. Esta parece la base de todo. Pero aquí es donde la cosa se complica. Porque si solo sigues esa fórmula, corres el riesgo de que la historia se sienta, no sé, prefabricada. Totalmente. Como si estuvieras montando un mueble de IKEA con instrucciones. Justo. El problema es que puedes acabar con una historia que parece una lista de tareas, muy mecánica. Cumples con el conflicto, pasas a la crisis, resuelves, fin. Y quien lee lo nota, nota que falta vida. Y esa crítica a lo mecánico es justo el punto de partida de nuestro segundo autor, John Truby. Él le mete mucha caña a las estructuras rígidas, como la famosa teoría de los 3 actos. Sí, porque dice que a menudo llevan a una narración que él llama episódica. O sea, una colección de escenas sueltas. Exacto. Como un puñado de piezas de Lego en una caja. Pueden ser interesantes por sí mismas, pero no están conectadas de una forma que construya un impulso constante, ¿sabes? La historia va a trompicones. Y como alternativa, Truby propone lo que él llama la trama orgánica. Suena genial eso de que la trama se desarrolla por sí misma en vez de sentirse diseñada, pero también suena un poco a humo, ¿no? ¿Cómo se consigue eso en la práctica? Sí, y aquí está el núcleo de su sistema, que no es nada abstracto. Para Truby, la trama orgánica no crece de una fórmula, sino del personaje. Ah, vale. Concretamente, de la tensión entre 2 conceptos, la necesidad y el deseo. El deseo es el objetivo externo, lo concreto. Quiero conseguir el tesoro, quiero ganar el caso. Vale, el deseo es lo que vemos en la superficie, el objetivo que mueve la acción. ¿Y la necesidad? La necesidad es la clave de todo. Es una debilidad interna y profunda del personaje, algo que lo está frenando en su vida, y muchas veces ni él mismo es consciente. O sea, puede ser algo psicológico, como superar un trauma, o algo moral, como aprender a ser honesto. Eso es. La trama orgánica nace del choque brutal entre lo que el personaje quiere lograr y lo que de verdad necesita para crecer como persona. Ah, ahora lo veo. Pongamos un ejemplo para entenderlo. Imagina una programadora que pierde su trabajo. Su deseo es claro, conseguir dinero rápido para el alquiler, y para eso decide crear una app un poco fraudulenta. Perfecto. Esa es la línea de acción, la trama visible. Pero su necesidad interna, lo que la historia de verdad va a explorar, podría ser superar su miedo al fracaso o reconciliarse con su propia ética. Exacto.
La verdadera historia, la trama orgánica, surge de cómo la persecución de su deseo, el dinero, la obliga a enfrentarse a su necesidad. El objetivo externo es solo la excusa para el viaje interno. Y para que ese conflicto se mantenga tenso, Truby insiste mucho en la figura del oponente. Y recalca que no es simplemente el malo. No, para nada. Un verdadero oponente, según Truby, y esto es un puntazo, es alguien que compite por el mismo objetivo que el protagonista. ¡Qué buena idea! Es que así garantizas un conflicto directo, constante y sobre todo orgánico. No necesitas que el villano aparezca de la nada a fastidiar. O sea, en el caso de nuestra programadora, el oponente ideal no sería un mafioso, sería otra programadora brillante que está a punto de lanzar una app parecida pero legítima. Justo, ambas quieren lo mismo, dominar ese nicho de mercado, y eso las obliga a chocar una y otra vez de forma natural, sin forzar nada. La presión nunca decae porque el conflicto nace de la propia premisa. Esto nos lleva de cabeza a un debate clásico, casi un dogma, el famoso «muestra, no cuentes». Se nos ha grabado a fuego que no digas que un personaje está triste, muéstralo. Pero nuestro tercer autor, Wayne C. Booth, llega y le pega una patada al tablero. Y lo hace de una forma muy provocadora, sí. En su libro La retórica de la ficción, Booth nos recuerda que, históricamente, el contar de forma autoritativa era una herramienta potentísima. Pone el ejemplo de Boccaccio, donde el narrador interviene todo el rato para decirnos qué pensar, y funciona. Pero eso hoy suena casi a pecado. Si un libro te dice, este personaje era malvado, no te saca de la historia, no sientes que te tratan de tonta. Esa es la objeción moderna. Y Booth diría que esa obsesión por mostrar, por la narración supuestamente impersonal, es una idea relativamente nueva, muy de Flaubert en adelante. Pero aquí viene su gran aportación. Es imposible que el autor desaparezca. ¿Por qué es imposible? Porque, incluso cuando intenta ser objetivo, el autor toma miles de decisiones. ¿Qué escena mostrar? ¿Cuál omitir? ¿Qué palabra usar? Cada elección revela unos valores, una visión del mundo. Booth llama a esta figura que construimos como lectores el autor implícito. O sea que por mucho que el escritor intente esconderse, sus huellas están por toda la escena del crimen. Este autor implícito nunca es neutral. Piénsalo como el director de una película. No sale en pantalla, pero su estilo está en cada plano, en la música. Para Booth, la buena escritura no consiste en intentar eliminar esa presencia, sino en ser consciente de ella y usar todas las herramientas, tanto mostrar como contar, para guiar al lector. Espera un momento. Entonces, si juntamos a Truby y a Booth, lo que están diciendo es que la trama orgánica de Truby no es solo una técnica, es la manifestación de la visión del mundo del autor implícito de Booth. Exactamente, has dado en el clavo. Que la estructura profunda de la historia es la convicción del autor hecha visible. Eso es. No es un esqueleto que se añade después, es el ADN de la historia. Truby dice que una gran historia nace de una idea que podría cambiar tu vida. Esa convicción es la voz del autor implícito de Booth. El autor no puede desaparecer porque su visión del mundo es el motor. Vale, esto es un giro importante. Entonces, si el autor implícito siempre está ahí, guiándonos, ¿cuál es su herramienta más sutil? Sobre todo si quieres seguir la regla de mostrar. La manipulación del punto de vista. Y esto nos lleva a otra de las grandes ideas de Booth, el narrador no fiable, que es un término que hemos oído 1000 veces pero que a menudo se malinterpreta. No fiable significa que el narrador miente y ya está. No necesariamente. Es más sutil. Para Booth, un narrador es no fiable cuando habla o actúa en desacuerdo con las normas de la obra. Y las normas las establece, claro, el autor implícito. Entiendo. O sea, el autor nos da pistas a espaldas del narrador, para que nos demos cuenta de que la visión de ese personaje es limitada, o sesgada, o moralmente cuestionable. Es como si el autor te guiñara un ojo por encima del hombro del narrador. En plan, tú y yo sabemos que este no se está enterando de la película, ¿verdad? Esa es la metáfora perfecta. Se crea una colusión secreta entre el autor implícito y el lector. Ambos comparten un entendimiento superior. Piensa en el Gran Gatsby. Nick Carraway nos dice que él no juzga a nadie, pero es objetivo. Para nada. Fitzgerald, el autor implícito, nos invita a mirar a través de los ojos de Nick, pero también nos da pistas para que miremos a Nick y cuestionemos su fascinación. Es una forma increíblemente sofisticada de generar significado. El autor te está contando algo muy importante, pero lo hace mostrándote la brecha entre lo que el narrador dice y lo que la historia sugiere. Es el juego de distancias en su máxima expresión.
La distancia irónica entre lo que el narrador cree y lo que nosotros como lectores sabemos que es verdad. Gestionar eso obliga al lector a participar activamente, a ser un detective del significado. ¡Qué viaje! Si recapitulamos, hemos pasado de los ladrillos más básicos de una historia, el conflicto y la resolución de Burroway, A una filosofía mucho más profunda de cómo una estructura debe crecer desde dentro, la trama orgánica de Truby. y hemos llegado a la conclusión, con Booth, de que detrás de toda estructura, ya sea mecánica u orgánica, siempre hay una inteligencia que la organiza. El autor implícito. Significado. El autor implícito usa todo esto no para contarnos qué pasó, sino para que experimentemos el porqué y, sobre todo, su importancia. Y esto nos deja con una última reflexión. Si, como dice Booth, toda historia crea un autor implícito con una visión del mundo, y como sugiere Truby, las mejores nacen de una convicción profunda, ¿qué clase de autor implícito crea una historia que deliberadamente evita tomar una postura moral clara? Y si en esa historia el guía parece ausente o indiferente, ¿qué responsabilidad tenemos como lectores para construir el significado? ¿Nos convertimos nosotros en ese silencio, en los arquitectos finales de la historia? Es una pregunta para darle una vuelta, desde luego. Saludos y bienvenidos. A veces, al terminar un libro o una película, lo que te queda no es tanto la trama, el qué pasó, sino una imagen. Sí, Una imagen muy concreta. Un objeto, un lugar, un gesto. Y te das cuenta de que esa imagen, de algún modo, contiene la esencia de toda la historia. es una de las grandes alquimias de la escritura, desde luego. Hoy vamos a explorar justo eso, esa magia de la narrativa, cómo los escritores consiguen que sintamos y pensemos mucho más de lo que las palabras dicen literalmente. Es que es la diferencia abismal entre leer el personaje se sentía solo y desesperado y que, no sé, la descripción de un papel pintado que se despega en una habitación húmeda te provoque a ti esa sensación. Exacto, que te la provoque, no que te la cuente. No te lo cuentan, te lo hacen sentir. Y para eso, los grandes autores utilizan herramientas muy sofisticadas. Pues esa es nuestra misión en este análisis. Basándonos en las reflexiones del guionista John Truby, la escritora Janet Burroway y el crítico James Wood, vamos a intentar desmontar el mecanismo de dos de esas herramientas. Ujú. Por un lado el símbolo y por otro un concepto que me parece fascinante y que está muy relacionado, el correlato objetivo. Vamos a ver cómo funcionan por dentro. Vamos a ello. Empecemos por lo que parece más familiar, los símbolos. Cuando pensamos en ellos, a menudo nos vamos a lo básico, ¿no? A la ecuación simple. Eso es. La paloma es la paz, una calavera es la muerte, como si fueran, pues eso, ecuaciones. Pero intuyo que en literatura la cosa es bastante más compleja. Muchísimo más. Esa idea del símbolo como una simple etiqueta es muy limitada. El guionista John Truby lo describe de una forma mucho más interesante. A ver, Para él, un buen símbolo narrativo es una herramienta para condensar el significado. Es como un mecanismo para empaquetar un montón de ideas en una sola imagen, que luego, ¡pum!, se expande en la mente del público. me gusta esa imagen, empaquetar ideas. ¿Y cómo se hace eso sin que parezca artificial? Sin que el autor esté ahí guiñándonos un ojo y diciendo, mira qué listo soy, esto simboliza esto otro. Ahí está la clave. Truby insiste en que los símbolos más potentes no son objetos aislados que se dejan caer en la historia. No son pegatinas. No. Están integrados en lo que él llama una red de símbolos. Es un sistema que recorre toda la narración, asociado a los personajes, al mundo, a las acciones. El símbolo respira con la historia. Ponme un ejemplo. Piensa, por ejemplo, en la Odisea. El viaje en sí no es solo un desplazamiento geográfico, es el gran símbolo que estructura toda la obra. Claro. Y condensa las ideas de perseverancia, de nostalgia, de los obstáculos de la vida, del largo y tortuoso camino a casa. Todo está en el viaje. Claro, el propio título es el símbolo. No necesitas más. Y has dicho que un símbolo puede tener varias capas. Truby menciona el caso de James Joyce con su personaje Stephen Dedalus. Ahí la conexión parece bastante directa con el mito griego. Parece directa, pero Joyce la complica de una forma brillante. Por un lado, sí, conecta a su protagonista, un joven artista, con Dédalo, el gran inventor de la mitología. El que construyó las alas para escapar. Exacto, el artesano que construyó alas para escapar de su cautiverio en Creta. Es una metáfora potente del artista que usa su ingenio, su arte, para liberarse de las cadenas de la sociedad, de la familia o de la religión. O sea,
El artista como un ser que necesita volar para ser libre. Hasta aquí, todo claro. Pero aquí es donde Joyce teje esa red de la que habla Truby. No se queda solo con Dédalo. Ah, Introduce sutilmente la figura de su hijo Ícaro, el que cayó. el que por soberbia voló demasiado cerca del sol, derritiendo la cera de sus alas y cayendo al mar. De repente, el símbolo de la liberación artística se carga con su propia sombra. El peligro. El peligro de la ambición desmedida, el riesgo del fracaso, el castigo por aspirar a demasiado. O sea que Joyce no solo elige un símbolo, sino que nos presenta el símbolo y su posible fracaso. Es como si en una sola referencia nos estuviera contando la historia entera de la ambición artística, el deseo de volar y el riesgo de caer. Exactamente. Eso es increíblemente denso, en un solo nombre. En un solo personaje conviven la aspiración más elevada y la advertencia más terrible. Eso es condensar el significado. No es A igual a B, es A igual a B, C, D y la posibilidad de que todo salga terriblemente mal. Entendido. Los símbolos son como atajos para ideas complejas, como la libertad o la ambición. Pero me pregunto si se puede hacer lo mismo con algo tan personal e interno como una emoción. ¿Existe un símbolo para la desolación o funciona de otra manera? Es una pregunta excelente, porque nos lleva directamente al segundo concepto, que es más sutil pero quizás aún más poderoso. Venga, La escritora Janet Burraway lo conecta directamente con una idea del poeta y crítico T.S. Eliot, el correlato objetivo. suena muy técnico. Correlato objetivo. ¿Qué es exactamente? Pues la definición de Burraway es muy clara y útil. Lo describe como un conjunto de objetos, una situación o una cadena de acontecimientos que funcionan como la fórmula de una emoción particular. ¿La fórmula? Sí, la fórmula. La idea es que si el escritor es capaz de encontrar y presentar esa fórmula externa de forma precisa, la emoción se evoca directamente en la mente y el cuerpo de quien lee, sin necesidad de decir ni una sola palabra abstracta, como tristeza, alegría o miedo. Ah, entonces esto es a lo que se refiere todo el mundo con el famoso mostrar, no contar, Llevado a su máxima expresión. pero a un nivel mucho más profundo. No es solo describir la acción, como defendía Wayne C. Booth, sino encontrar la fórmula exacta, casi matemática, que detona la emoción en nosotros. Sí, es la máxima expresión de ese principio. Eliot decía que era la única manera de expresar la emoción en el arte. En lugar de nombrar el sentimiento, le das a la audiencia los ingredientes para que ella misma lo cocine en su interior. Y el resultado es infinitamente más potente, claro. Muchísimo más. Necesito un ejemplo de esto, porque suena a magia. ¿Cómo puede un objeto ser la fórmula de un sentimiento? James Wood ofrece uno de los ejemplos más memorables al analizar un ensayo de George Orwell, un ahorcamiento. Vale. Orwell está describiendo la escena, bastante sombría, de un prisionero condenado al que llevan a la horca. Podría describir el terror en los ojos del hombre, el temblor de sus manos, lo típico. Lo que esperaríamos, sí. Pero no hace nada de eso. En su lugar, Orwell se fija en un detalle minúsculo. De camino al patíbulo, el prisionero se desvía un par de centímetros para esquivar un charco de agua de lluvia. Para no mojarse. Para no mojarse, un pie. Y ya está. Esa es toda la descripción. Esquivar un charco. Pero es contraintuitivo. A punto de morir, ¿qué más da mojarse un pie? ¿Por qué un detalle tan trivial tiene más impacto que describir el miedo del condenado? Porque, como señala Wood, en ese gesto aparentemente irrelevante se condensa todo el misterio de la vida que está a punto de ser aniquilada. ¡Ostras! Claro. Es el instinto de autocuidado, la pequeña y absurda dignidad del cuerpo que sigue funcionando, que sigue queriendo evitar una molestia menor, incluso segundos antes de la aniquilación total. Es la vida aferrándose a sí misma. Exacto. Ese charco y el acto de evitarlo son el correlato objetivo. Son la fórmula de una emoción increíblemente compleja. La tragedia, lo absurdo, el apego a la vida. El charco hace todo el trabajo emocional. Y Orwell no tiene que decir qué terrible era. Lo sentimos directamente. Es una imagen que te persigue. Totalmente. Me queda claro. Pero esto del correlato objetivo suena dificilísimo. ¿Cómo sabe una autora que un charco va a funcionar y no va a ser un detalle sin más que la gente pasa por alto? ¿Hay algún truco para que esos objetos se carguen de significado? Esa es la cuestión fundamental. Y la respuesta, según Janet Burraway, es que los objetos no tienen un poder inherente. Ah, no vienen con ello de fábrica. Para nada. Se cargan de significado a lo largo de la propia narración. No aparecen de la nada.
El autor los va asociando poco a poco a un personaje, a una idea o a una situación, hasta que adquieren un peso específico dentro de esa historia. O sea que el autor tiene que ir invirtiendo significado en el objeto. Exacto. Burroway pone un ejemplo fantástico de un relato de Flannery O'Connor. Todo lo que asciende debe converger. En él, un personaje, una mujer del sur de Estados Unidos con ciertas ínfulas de grandeza venidas a menos, se compra un sombrero nuevo. Ajá. Un sombrero bastante llamativo, de color morado con adornos de terciopelo. Y el principio es solo un sombrero, ¿no? Un detalle de vestuario. Al principio sí, es solo un sombrero que la describe a ella, su vanidad, sus aspiraciones. Pero a medida que avanza la historia y a través de sus interacciones, el sombrero se va convirtiendo en el símbolo tangible de su orgullo, de su frágil identidad. Se va cargando. Se va cargando de todo ese significado, y entonces, al final del relato, ocurre un suceso violento, y el sombrero acaba en el suelo, pisoteado, destrozado. Uf. La imagen de esas violetas de terciopelo aplastadas contra el asfalto es devastadora. Porque ya no vemos un sombrero roto. Vemos el orgullo de esa mujer hecho pedazos, sus aspiraciones aplastadas. Has dado en el clavo. El objeto se ha convertido en la emoción. Ya no es un objeto, es el correlato objetivo de su humillación y su ruina. La imagen funciona porque hemos hecho todo el viaje con ese sombrero y sabemos exactamente lo que representa para ella. Esto me conecta con algo que menciona James Wood sobre la importancia del detalle. Habla de la técnica de Flaubert como un collar de percepciones. Sí, A veces critica que puede ser un exceso de esteticismo, pero entiendo que cuando el detalle se elige bien, se convierte en esto que estamos hablando. totalmente. Wood es un maestro en analizar cómo un detalle preciso puede hacer todo el trabajo. Cita, por ejemplo, una descripción de Balzac. ¿Cuál? En lugar de decir que una casa estaba limpia y ordenada, Balzac describe el mantel de la mesa como blanco como una capa de nieve recién caída. ¡Qué imagen! La imagen era tan potente, tan evocadora, que el pintor Cézanne dijo una vez que siempre había querido pintar ese mantel. ¡Qué increíble que una frase pueda inspirar a un pintor de esa manera! Y es cierto, blanco como la nieve recién caída no es solo una descripción del color. No, te transmite una sensación de pureza, de orden, casi de virginidad. Es la fórmula para esa sensación. Exacto, es la fórmula de la pulcritud y la paz doméstica. Y no solo funciona con objetos estáticos. Wood también analiza una frase de Virginia Woolf en Alfaro. Ah, ¿sí? Es una clase magistral sobre el correlato objetivo en una acción. Describe a la señora Ramsay cerrando una puerta con muchísimo cuidado para no despertar a sus hijos. Un gesto cotidiano, casi invisible. Pero mira cómo lo describe Woolf. Escribe que la señora Ramsay deja que la lengua de la puerta se alargue lentamente en la cerradura. La lengua se alargue. Woolf se detiene en ese verbo, alargar. Podría haber dicho entró, se deslizó, pero elige alargar. Es una palabra extraña para un pestillo, ¿no? Casi biológica, como una lengua de verdad. Ralentiza todo. Y ahí está la genialidad. Ese verbo casi detiene el tiempo. Transforma un acto mecánico y metólico en algo orgánico, suave y deliberado. Claro. Esa descripción tan precisa del movimiento de un pestillo se convierte en el correlato objetivo de toda la escena. La ternura infinita de la madre, el cuidado protector, la tensión silenciosa de no romper la paz de la noche. Todo en una palabra. Todo está contenido en esa elección de una sola palabra para describir una acción mínima. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué significa todo esto? Que la gran narrativa, la que de verdad nos cala, no funciona diciéndonos lo que tenemos que pensar o sentir. Es mucho más sutil. Así es. Los grandes narradores confían en lo concreto para transmitir lo abstracto. Usan símbolos, como vimos con Joyce, para empaquetar ideas complejas y contradictorias en una sola imagen. Y por otro lado, Y usan el correlato objetivo, esos objetos, detalles y acciones cuidadosamente seleccionados, como las fórmulas de Eliot, para evocarnos emociones de forma directa, sin intermediarios. y lo fascinante, como subraya Burroway, es que este poder no está en las cosas mismas. No, en absoluto. Un sombrero es solo un sombrero, un charco es solo agua, pero la narrativa tiene la capacidad de cargarlos del significado, de convertirlos en recipientes de las ideas y emociones más profundas. Lo que es una demostración increíble de cómo el acto de contar una historia crea sentido donde antes no lo había. La historia es la que convierte el plomo en oro. El objeto no significa nada fuera de ese contexto. Nada. Fuera del contexto narrativo que el autor ha construido a su alrededor. Es un sistema cerrado y autosuficiente. Todo esto me lleva a una pregunta para reflexionar.
Si pensamos en un libro o una película que nos haya dejado una huella imborrable, ¿cuál es la imagen concreta que nos viene primero a la cabeza? Buena pregunta. Es una luz verde al otro lado de una bahía. Un trineo de la infancia ardiendo en el fuego de un sótano. Es que, fíjate, quizás ese objeto, esa imagen aparentemente aleatoria que se nos ha quedado grabada, no es aleatoria en absoluto. ¿Tú crees? Creo que quizás sea la clave de todo. La fórmula precisa que el autor creó para activar en nosotros una emoción o una idea muy concreta, una fórmula tan potente que sigue resonando mucho tiempo después de haber cerrado el libro o de que se encendieran las luces del cine. ¿Alguna vez te ha pasado que estás leyendo un libro y de repente levantas la vista y no sabes ni dónde estás? Estás tan metida en la historia que el mundo a tu alrededor ha desaparecido. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuál es ese truco de magia que hace que un universo hecho solo de palabras nos parezca más real que la silla en la que estamos sentados? Es la gran pregunta, ¿verdad? La alquimia de la ficción. Exacto, la alquimia. Pues hoy vamos a intentar ser aprendices de brujo. Vamos a analizar a fondo precisamente eso, el arte de construir la verosimilitud, esa sensación de verdad. Y para guiarnos tenemos a tres maestros muy distintos. La escritora Janet Burroway, el crítico James Wood y el teórico Wayne C. Booth. Tres perspectivas que, como veremos, a veces se complementan y a veces chocan frontalmente. El realismo es siempre el objetivo final. A ver si conseguimos desvelar el truco. Para empezar por lo más básico, hay una frase de Janet Burroway que parece el punto de partida de todo esto. Ver para creer. Suena sencillo, casi de sentido común. Lo es, pero en esa sencillez está la clave de todo. Lo que Burroway sostiene es que nuestro cerebro no se convence con afirmaciones generales, sino con pruebas concretas. En la ficción esas pruebas son los detalles específicos, sensoriales. No basta con decir que un personaje está triste. Tienes que mostrarnos el temblor de su labio o la forma en que mira un punto fijo en la pared sin verlo realmente. Pone un ejemplo que me parece clarísimo. Decidir, Debbie era una rebelde. Es una etiqueta, una opinión del autor. Es fácil para quien lee pensar, bueno, eso lo dices tú. Exacto, es una generalización que nos pide un acto de fe. Pero Burroway propone una alternativa. Debbie se pondría una camiseta de tirantes para ir a tomar el té, con pendientes fluorescentes y sandalias con tiras en los tobillos. Y de repente, la vemos. No hace falta que nos digan que es rebelde. La estás viendo. O lo estamos viendo. La combinación de la situación formal, tomar el té, con esa ropa tan chocante, nos lo cuenta todo sin decir nada explícitamente. Y lo fascinante aquí, y es el núcleo del argumento de Burroway, es que esta técnica no busca convencer a nuestra parte lógica. No es un argumento que se presenta a debate. Apela directamente a los sentidos para, y cito, penetrar en la capa emocional del cerebro. Un detalle sensorial bien elegido se salta todos nuestros filtros escépticos. Ya. No lo pensamos, lo sentimos. Es una verdad emocional, no intelectual. Es como la diferencia entre que un amigo te diga por teléfono «he tenido un mal día» y que te lo encuentres en persona con una mancha de café en la camisa, el pelo revuelto y una multa de aparcamiento en la mano. Ajá. La segunda versión no necesita explicación, es tangible. Precisamente. Burroway llama a estos detalles pruebas, como en un juicio. El fiscal no dice, el acusado es culpable, presenta el arma, las huellas, los testimonios. En la ficción, los detalles sensoriales son las pruebas que obligan al jurado, que es quien lee, a emitir un veredicto. Esto es verdad. Vale, me queda clarísimo el fundamento. Los detalles concretos son los ladrillos para construir el edificio de la credibilidad. Pero, claro, la vida está llena de miles de millones de detalles. ¿Vale cualquiera? Si un autor se pone a describir cada mota de polvo en una estantería, lo más probable es que yo cierre el libro. ¿Cómo se eligen los detalles que de verdad importan? Esa es la pregunta del millón, y nos lleva directamente al siguiente nivel de sofisticación. Nos lleva al crítico James Wood y a su análisis de Gustave Flaubert, a quien considera el fundador del realismo moderno. Flaubert. Palabras mayores. ¿Y qué hizo él que fuera tan revolucionario? Pues, según Wood, Flaubert perfeccionó el arte de usar lo que él llama el detalle brillante. Se trata de un tipo de detalle muy específico, uno que parece completamente aleatorio, casi accidental, como si el autor simplemente estuviera transcribiendo la realidad sin filtro. Pero en verdad ese detalle está, y cito a Wood, salvajemente elegido. Salvajemente elegido. Me encanta esa expresión. Suena que hay una intención brutal detrás de algo que parece casual.
¿Tenemos algún ejemplo para entenderlo? Tenemos el ejemplo por excelencia que analiza Wood. Es una escena de Flaubert ambientada en la Revolución de 1848 en París. El protagonista, Frédéric, corre por las calles en medio del caos, los disparos, la violencia. Y en esa carrera frenética, Flaubert nos dice que Frédéric ve a un anciano en mangas de camisa que lloraba en una ventana abierta. Un anciano llorando. Vale, es una imagen potente. Podría quedarse ahí, y ya sería un buen detalle. Pero es lo que Flaubert añade justo después, lo que, para Wood, lo cambia todo. La siguiente frase es: el Sena fluía apaciblemente, el cielo era azul, los pájaros cantaban en las tullerías. Ostras, es un frenazo en seco. Pasamos del caos humano a la indiferencia total de la naturaleza. Exactamente. Ese contraste es la elección salvaje. El detalle del anciano llorando ancla la escena en una emoción humana concreta, pero la imagen del Sena fluyendo y los pájaros cantando eleva la escena. No se trata solo de que nos creamos que hay una revolución, se trata de crear una sensación de distancia, de objetividad. Wood lo llama a una pared de prosa impersonal. Es como si una cámara estuviera grabando fríamente los hechos, sin juzgar, capturando tanto el drama humano como la calma del mundo natural. Claro, El detalle no solo crea realismo, crea un tono, una filosofía. entiendo. O sea que el detalle no está ahí solo para hacer la escena creíble, como diría Burroway, sino para transmitir una visión del mundo. Es un realismo que parece objetivo, pero que en el fondo está cargadísimo de intención. Esa es la genialidad. Parece que el autor ha desaparecido, que solo estamos viendo la realidad cruda. Pero esa ilusión de objetividad es el mayor artificio de todos. Wood menciona otro ejemplo que me impactó mucho, uno de George Orwell. Es de su ensayo Un ahorcamiento. Sí, es un caso de estudio perfecto. Orwell está describiendo la ejecución de un prisionero en Birmania. Y mientras lo llevan a la horca, ocurre algo minúsculo. El condenado, con las manos atadas, se desvía 1 centímetro para no pisar un charco. Es increíble. Un hombre que va a morir en cuestión de segundos y su instinto de conservación, su hábito de mantenerse limpio o seco, sigue ahí. Ese es el detalle brillante. Es un gesto, en apariencia, totalmente irrelevante para la trama. No cambia nada. Pero como dice Orwell, en ese momento se dio cuenta del misterio, la indecible maldad de acabar con una vida consciente. Ese pequeño acto de evitar el charco revela la fuerza del instinto vital de una forma mucho más profunda y devastadora que cualquier discurso sobre la pena de muerte. Es que te golpea. Un detalle tan pequeño que contiene todo el peso de la existencia. Así que, si lo entiendo bien, el realismo de Flaubert u Orwell no busca solo la credibilidad, sino una especie de verdad más profunda a través de una observación casi científica, distanciada. Exacto. Es un realismo que confía en que, si se elige el detalle correcto, la emoción y el significado surgirán por sí solos, sin necesidad de que el autor nos los explique. Es la cumbre del mostrar, no contar. De acuerdo. La técnica es magistral. La idea de esa prosa impersonal, esa cámara fría que lo graba todo, parece la cima de la escritura. Pero mientras hablamos, no puedo evitar pensar, ¿no puede resultar un poco frío, precisamente? A veces, como lectora, me encanta sentir la presencia de quien escribe, una voz que me guía, que tiene sentido del humor, que opina. ¿Ese estilo está mal, entonces? ¿Mostrar es siempre, siempre superior a contar? Planteas la objeción perfecta, y nos lleva directamente a nuestra tercera perspectiva, la de Wayne C. Booth. Él es precisamente quien nos lanza una advertencia muy seria. Cuidado con convertir el realismo en un dogma. Cuidado con pensar que hay una única forma correcta de escribir ficción. O sea que Booth viene a poner un poco de orden y a decir, un momento, no tiremos todo lo demás por la borda. Justo. Booth, en su libro La retórica de la ficción, se hace una pregunta muy provocadora. Dice algo así como: ¿por qué una escena contada directamente por un autor del siglo XVIII como Henry Fielding nos puede parecer más viva, más entretenida y, en cierto modo, más real que muchas escenas mostradas con un cuidado extremo por imitadores modernos de Flaubert o Henry James? Es una buena pregunta, porque es verdad, lees a ciertos autores clásicos y su voz es tan potente que te arrastra, aunque te estén contando la historia en lugar de mostrártela. La respuesta de Booth es que la búsqueda de la pureza artística, esa obsesión por la impersonalidad y por esconder al autor, a veces choca con algo fundamental. La ficción es, en esencia, retórica. Es el arte de la persuasión. Claro.
Quien escribe siempre está intentando convencer a quien lee para que acepte su visión del mundo, sus personajes, su historia. Me viene a la mente una analogía con los documentales. Están los de estilo Cinema Verité o Mosca en la pared, donde no hay narrador, solo vemos lo que pasa. Ese sería el ideal de Flaubert. Exacto, la cámara impersonal. Pero luego están los documentales con una voz en off potente, como los de David Attenborough, que te guía, te explica, te señala en qué te tienes que fijar y te transmite su propia pasión. Y son magníficos también. Booth defendería que no hay por qué despreciar el poder de esa voz guía. La forma más eficaz de conectar, de persuadir, no es desaparecer, sino hablarle más directamente al público. Él dice que el objetivo de una novela no siempre es crear una intensidad de la ilusión realista. A veces, el objetivo puede ser, por ejemplo, la intensidad del deleite cómico, y para eso, un narrador con una voz irónica y presente puede ser mucho más efectivo que una cámara fría. Claro. Si piensas en una comedia, a menudo la gracia no está en la escena en sí, sino en cómo te la cuenta el narrador. La elección de las palabras, las exageraciones, los comentarios al margen. Piensa en Douglas Adams, en la guía del autoestopista galáctico. El placer no viene de sentir que estás realmente en la nave espacial, sino de disfrutar de la voz increíblemente ingeniosa y digresiva del narrador. Si Adams hubiera seguido las reglas del realismo impersonal de Flaubert, se habría cargado el libro. Totalmente. Booth nos recuerda que el contrato entre autor y lector puede ser muy variado. Entonces, Booth no está en contra de Flaubert, simplemente está en contra de la idea de que el método de Flaubert sea la única ley. Precisamente, defiende la diversidad de herramientas. Dice que, en el fondo, el autor nunca desaparece. Incluso en la prosa más impersonal, la elección de qué mostrar y qué no mostrar ya es un acto retórico potentísimo. Así que, ¿por qué no abrazar esa realidad, en lugar de intentar esconderla a toda costa? Vale, creo que tenemos el puzzle completo. Hemos pasado por 3 enfoques que parecen distintos, pero que quizás encajan. ¿Cómo lo sintetizamos todo? Por un lado tenemos a Burway, con la idea fundamental de los detalles sensoriales como prueba. Sí, ella nos da los cimientos, el principio básico e ineludible. Para que algo sea creíble, tiene que apelar a los sentidos de alguna forma. Son los ladrillos del edificio, como decías antes. Luego llega Wood, analizando a Flaubert, y nos dice, vale, tienes los ladrillos, pero un genio no los pone de cualquier manera. Nos habla de la arquitectura, de elegir el ladrillo perfecto y colocarlo en el lugar exacto para que no solo sostenga el muro, sino que crea una obra de arte con un significado profundo. El detalle brillante, la prosa impersonal. Exacto. Booth nos muestra la versión más sofisticada y artística de ese principio. Es el nivel de maestría, donde el detalle no solo busca credibilidad, sino también un efecto estético y filosófico muy concreto. Ese realismo moderno, objetivo, casi distante. Y finalmente aparece Booth y nos dice, oye, el edificio está muy bien, pero no todo el mundo quiere vivir en un museo de arte moderno. A veces lo que necesitamos es una casa acogedora con un anfitrión que nos dé conversación. Nos recuerda que no debemos convertir la arquitectura de Flaubert en la única forma válida de construir. Me gusta mucho esa analogía. Booth es el que abre la puerta a otros estilos. Nos recuerda que la relación entre quien escribe y quien lee es crucial, y que la retórica directa, el contar, el guiño cómplice del narrador, es una herramienta tan válida y poderosa como el detalle impersonal, solo que sirve para otros propósitos. Al final, entonces, no es una batalla entre mostrar y contar, o entre un estilo y otro. Es más bien una enorme caja de herramientas. Y la clave está en saber qué herramienta usar para conseguir el efecto deseado en cada momento. Has resumido perfectamente la cuestión. El objetivo es una inmersión total, una ilusión de realidad pura. Entonces el camino de Burway y Flaubert es probablemente el más indicado. El objetivo es la sátira, la complicidad, la reflexión guiada. Entonces la voz directa que defiende Booth puede ser mucho más eficaz. No hay una respuesta correcta, solo la elección adecuada para cada proyecto. Todo este análisis sobre cómo se eligen los detalles para construir una realidad de ficción me parece que nos deja una pregunta final muy interesante, pero para aplicarla fuera de los libros. A nuestra propia vida, ¿te refieres? Sí, piénsalo, todos contamos historias constantemente. Cuando contamos qué tal nos ha ido el día, cuando narramos un recuerdo, cuando nos presentamos a alguien, en el fondo estamos seleccionando detalles. Nadie lo cuenta todo. Es cierto, hacemos un trabajo de edición brutal y constante. Y la pregunta es, ¿con qué criterio editamos?
Cuando construimos esas pequeñas narrativas de nuestro día a día, ¿qué buscamos? Usamos el método de Burroway, buscando la prueba emocional que haga que nuestro interlocutor sienta lo que nosotros sentimos. No te imaginas el tráfico, había un camión cruzado, olía a goma quemada. O quizá buscamos la objetividad casi clínica de Flaubert, sobre todo en entornos más profesionales. Contar los hechos de forma distanciada, dejando que los demás saquen sus conclusiones. Oh, y esto es muy actual. Usamos la retórica directa que defiende Booth. Pensemos en las redes sociales. A menudo no se trata de crear una ilusión de realidad, sino de construir un relato, una marca personal, con una voz muy directa que busca persuadir a su público. Elegimos los detalles no para que parezcan aleatorios y reales, sino para que refuercen una imagen muy concreta de nosotros mismos. Es una reflexión potente. En un mundo donde todos somos narradores de nuestra propia vida de cara a una audiencia, quizás nos hemos convertido todos sin saberlo en pequeños novelistas que eligen sus detalles. La cuestión es qué tipo de realidad estamos intentando construir con ellos. Ahí queda eso. Una pregunta para pensar la próxima vez que subamos una foto o contemos una anécdota. ¿Qué detalles estamos eligiendo y, sobre todo, por qué? Bien, hoy vamos a emprender una especie de caza. Vamos a buscar el personaje más esquivo de cualquier novela, ese que se esconde a plena vista. La voz que nos cuenta la historia. Exacto. No nos interesa tanto el qué se cuenta, sino el cómo. ¿Quién tira de los hilos? Y para esta misión nos hemos armado con las ideas de teóricos como Wayne C. Booth, James Wood, Janet Burroway. Es una misión fascinante, la verdad, porque vamos a destapar los trucos, ¿no? Las técnicas que se usan para dirigir nuestra mirada. Para manipular nuestras emociones, incluso. Totalmente. Y para controlar lo que pensamos y sentimos sin que apenas nos demos cuenta. El punto de partida es un debate que parece casi una ley sagrada para quien escribe. La famosa tensión entre mostrar y contar. Es mejor, pintar una escena con detalles para que saquemos nuestras propias conclusiones. ¿O es válido que la voz narradora intervenga y nos lo dé todo hecho? Exacto. Y esa pregunta, que parece tan sencilla, en realidad nos abre la puerta a todo el taller del novelista. El objetivo de este análisis es justo ese. Desentrañar cómo se construye la experiencia de la lectura. Eso es. Veremos cómo los autores se fusionan con sus personajes, cómo ajustan la distancia emocional que sentimos y cómo, al final, toda la arquitectura de la novela depende de la voz que hemos decidido escuchar. De acuerdo, pues. Vamos al grano. La idea de muestra no cuentes es un mantra. Se repite en todos los talleres de escritura. En todas partes. Janet Burroway lo explica de maravilla en su guía. Dice que es la diferencia abismal entre decir la situación era tensa y mostrar una habitación en silencio donde el único sonido es el de un tenedor raspando un plato. Claro, una cosa te la cuentan, la otra te hace sentirla. Justo. Y es una herramienta poderosísima, para crear una experiencia inmersiva. Pero entonces llega Wayne C. Booth en su libro La retórica de la ficción y básicamente le busca las cosquillas a esta regla sagrada. Sostiene que, llevada al extremo, es una simplificación, una que ignora gran parte de la historia de la literatura. Espera, entonces, ¿este mandamiento que casi todo el mundo da por sentado, podría no ser tan infalible? Booth lo pone directamente en duda. Cuestiona a teóricos anteriores como Percy Lubbock, que defendía que la ficción solo es arte cuando la historia, y cito, se cuenta a sí misma, sin intrusiones. Ya veo. Un pasaje donde un autor del siglo XVIII, como Henry Fielding, nos cuenta lo que piensa un personaje, nos puede parecer más vivo, más real, que muchas escenas supuestamente mostradas por imitadores de Hemingway. Vale, aquí es donde se pone la cosa interesante. ¿Y cuál es la respuesta de Booth? ¿Cómo resuelve esa paradoja? Pues introduce un concepto que lo cambia todo. El autor implícito. El autor implícito. Y ojo, esto es clave. No es la persona de carne y hueso que escribe, No es el autor con sus facturas y sus manías. No. Es como una segunda versión de sí mismo, una especie de avatar idealizado que el autor crea dentro de la propia obra. Es la conciencia que lo organiza todo, el titiritero invisible. O sea que incluso en la novela más objetiva, en la que parece que no hay nadie narrando, siempre hay una inteligencia detrás. Siempre. Este autor implícito que ha elegido qué mostrarnos, desde qué ángulo y en qué orden.
Es imposible entonces escribir una historia totalmente neutra. Según Booth, absolutamente imposible. Este autor implícito está siempre presente. Su retórica, o sea, sus juicios morales, sus valores, su ironía, se cuela por todas partes. Incluso cuando parece ausente. Exacto. Intentar eliminar por completo al autor es una quimera. Lo único que puede hacer es elegir qué disfraz se pone. El de narrador omnisciente, el de una cámara fría, O el de un personaje que cuenta la historia desde su perspectiva limitada. pero siempre está ahí. En resumen, cada libro es una conversación, no solo con los personajes, sino con este arquitecto invisible que moldea nuestro juicio sin que nos demos cuenta. Claro. Entonces, si aceptamos que contar es una herramienta válida y que este autor implícito es inevitable, la siguiente pregunta es, ¿cómo consiguen los autores más modernos meternos tan dentro de la mente de un personaje sin que notemos esa presencia? Sin que suene a que nos están dando una conferencia de psicología. Has dado en el clavo. Esa es la gran conquista de la novela moderna. Y aquí es donde las ideas de James Wood en Los mecanismos de la ficción son una guía imprescindible. Ajá. Él se centra en una técnica que, aunque no la inventó el siglo XX, sí que la perfeccionó hasta límites increíbles. El estilo indirecto libre. El nombre suena un poco técnico, la verdad. Lo es. Pero la sensación al leerlo es muy reconocible, ¿verdad? Es cuando estás leyendo los pensamientos de un personaje, pero el lenguaje es más elaborado de lo que ese personaje usaría en realidad. Precisamente. Es como tener un narrador que es a la vez un lector de mentes y un poeta. Qué buena definición. Te cuenta lo que piensa el personaje, pero con un lenguaje que el propio personaje quizás nunca elegiría. Wood lo explica con un ejemplo magistral de James Joyce y su Leopold Bloom en Ulises. A ver. Hay una escena en la que Bloom ve cómo vierten cerveza por un desagüe. Y el texto dice, el chorro fofo de cerveza negra. Chorro fofo. No, desde luego no es una expresión que uno esperaría de un tipo corriente como Bloom. Suena totalmente a Joyce. Exacto. El adjetivo fofo es exquisito, es poético, es 100% Joyce. Pero como lectores hacemos un pacto tácito. Lo aceptamos. Lo aceptamos como si fuera la percepción directa de Bloom. Y ahí está la magia. Percibimos la realidad a través de la mente del personaje y del lenguaje del autor. Las dos cosas a la vez, fusionadas. Es la mente de Bloom, pero filtrada a través del objetivo de la cámara, de Joyce. Esa es la imagen perfecta. Good dice que aquí hay una tensión fundamental que todo novelista tiene que resolver, ¿no? Sí. Si fusionas demasiado las voces y un niño de la calle empieza a pensar con la sintaxis de un catedrático, la historia pierde toda credibilidad. Claro. Pero si las separas demasiado, si el autor se empeña en lucir su propio estilo, notas lo que Good llama la fría respiración de la alienación. Te saca de la historia. Se vuelve demasiado literario. Es un equilibrio dificilísimo. El estilo indirecto libre es en el fondo una forma muy sofisticada de contar lo que piensa un personaje, pero haciéndolo de una manera que se siente como si se estuviera mostrando. Ya. Permite revelar pensamientos íntimos sin la torpeza de un él pensó que o un ella se dijo a sí misma que. Es la técnica que permitió a la novela moderna sumergirse en la psicología humana con una profundidad que antes, era impensable. Vale, lo entiendo. La fusión de voces es una herramienta para meternos en la cabeza de alguien. Pero eso me lleva a otra pregunta. No es solo si estamos dentro o fuera de la cabeza de un personaje, sino a qué distancia estamos. A veces sentimos que estamos pegados a su conciencia y otras veces parece que los vemos desde lejos como espectadores. Esa es una distinción crucial. Y nos lleva directos al concepto de distancia psíquica de Janet Burroway. Distancia psíquica. Sí, y me encanta cómo lo plantea, porque no es una lección de blanco o negro. Es más bien como el zoom de una cámara. El autor puede acercarse o alejarse de la conciencia del personaje. ¿Y cómo funciona ese zoom? ¿De qué depende? Burroway dice que la primera decisión es la persona narrativa. Primera, segunda o tercera. Pero eso es solo el principio. ¿Hay más? Claro. Dentro de la tercera persona, por ejemplo, tienes todo un abanico. En un extremo puedes tener un narrador totalmente objetivo, como una cámara de seguridad que solo registra lo que se ve y se oye. Ahí la distancia es máxima. Máxima. Somos meros observadores externos. Y en el otro extremo del zoom, ¿qué tendríamos? En el otro extremo estaría lo que se llama omnisciencia limitada o focalizada. Vale.
El narrador se sumerge por completo en la mente y las emociones de un único personaje. No solo sabemos lo que piensa, sentimos lo que siente. El lenguaje de la narración se tiñe de su estado de ánimo. La distancia es mínima, casi nula. Exacto. Y el autor puede jugar con ese zoom, claro, acercándose en momentos de intensidad emocional y alejándose para darnos un contexto más amplio. Y en este juego de distancias y puntos de vista, supongo que entra otra variable fundamental. ¿Podemos fiarnos de quien nos cuenta la historia? Absolutamente. Es una de las herramientas más potentes que existen. Tanto Booth como Burroway insisten mucho en esto. Ajá. Podemos tener narradores fiables, que son aquellos cuyas normas y valores pues coinciden con los del autor implícito. Confiamos en su juicio. Vale. Pero el verdadero juego empieza con los narradores no fiables. El ejemplo clásico que siempre se cita es el Humbert de Lolita, de Nabokov. Es el ejemplo canónico por una razón. Es una obra maestra de la narración no fiable. Humbert Humbert nos cuenta su historia de amor. Entre comillas, claro. Unas comillas enormes. Pero nosotros, como lectores, leemos una terrible historia de abuso. El libro nos obliga a estar en alerta constante, a leer entre líneas, a juzgarlo. No podemos aceptar su visión del mundo. Para nada. Y esa tensión brutal que se crea entre lo que él dice y lo que nosotros entendemos que está pasando es el motor de toda la novela. Recuerdo la experiencia de leerlo. Es profundamente incómoda, porque Nabokov te mete tanto en la cabeza de Humbert con esa prosa elegante, esa inteligencia, que por momentos casi olvidas que es un monstruo. Te hace sentir cómplice. Y ese es el poder de la técnica. Un narrador no fiable nos convierte en lectores activos, en jueces, en detectives. Nos obliga a mantener una distancia moral e intelectual, a reconstruir la verdad que él intenta ocultar. Es una de las experiencias literarias más complejas y gratificantes. Sin duda. Hemos hablado de técnicas muy precisas, casi de cirujano. El autor implícito, el estilo indirecto libre, el zoom de la distancia psíquica. Parece un manual de ingeniería narrativa. Un poco, sí. Pero también hay una corriente que defiende algo mucho más simple, la libertad total del autor, para hacer lo que le dé la gana, siempre que funcione. Sí, es el contrapunto necesario a tanta teoría. Aquí entra la perspectiva de novelistas y críticos como Ian Forster, que a principios del siglo XX ya se rebelaba contra los dogmas. ¿Ah, sí? Mientras críticos como el mencionado Percy Lubbock empezaban a exigir una consistencia de punto de vista casi matemática, Forster decía que eso era una tontería. Defendía el caos narrativo. No el caos, sino la libertad. Abogaba porque el novelista pudiera cambiar de punto de vista, saltar de una mente a otra, si el efecto dramático lo justificaba. Para él, la única regla era el efecto final en el lector. Y para demostrarlo, No se basaba en teorías, sino en los maestros. Señalaba a gigantes como Dickens o Tolstoy. claro, es pensar en guerra y paz. Tolstoy es el ejemplo perfecto. Totalmente. En un capítulo estás metido en la cabeza de Natasha sintiendo su nerviosismo en su primer baile. Y en el siguiente estás con Pierre, con sus angustias filosóficas. Y de repente saltas al campo de batalla y ves la estrategia a través de los ojos de un general. Va rompiendo constantemente esa regla de la consistencia y sin embargo la novela es, una obra maestra indiscutible. Porque lo que Tolstoy entendía y lo que Forster defendía es que la lógica emocional de la historia a veces está por encima de la rigidez técnica. Ajá. Si para entender la tragedia de la batalla de Borodino necesitas verla desde 3 puntos de vista distintos, pues lo haces. La pregunta no ¿es técnicamente correcto?, sino ¿funciona? ¿Logra el efecto que busco? Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? ¿Hay una forma correcta de narrar una historia o no? No, no la hay, y esa es la gran conclusión. Lo que demuestran autores como Booth no es que contar sea mejor que mostrar, sino que la intervención del autor no es un defecto. Sino una herramienta. Es la herramienta retórica más fundamental que tiene. El objetivo final nunca es la pureza técnica, sino controlar la experiencia de quien lee para conseguir un efecto. Y ese efecto puede ser cualquier cosa. Que sintamos simpatía por un personaje, que emitamos un juicio moral severo sobre otro, que nos riamos a carcajadas o que nos comamos las uñas por el suspense. Exacto.
Toda esta maquinaria de puntos de vista, distancias y fiabilidad no es más que un gigantesco panel de control con el que el novelista dirige nuestras emociones. En definitiva, la elección de quién cuenta la historia y cómo la cuenta no es solo una decisión técnica más, es probablemente la decisión más crucial que toma quien escribe. Desde luego. Define por completo el pacto que se establece entre el libro y la persona que lo lee. Marca la diferencia entre ser un observador pasivo de una historia y ser un participante activo en su construcción. Modela nuestra simpatía, nuestro juicio, nuestra comprensión profunda de los temas. Ajá. La famosa tensión entre mostrar y contar en realidad no es una batalla entre el bien y el mal, como a veces se enseña. Es un abanico dinámico, riquísimo, de herramientas a disposición del artista. Y para terminar, una idea sobre la que reflexionar. Todas estas fuentes nos hablan de ese autor implícito, esa conciencia invisible que teje la historia entre bambalinas. ¿Mm? Quizá la próxima vez que empecemos una novela podríamos intentar hacer un ejercicio. Leer con un oído puesto en la historia y el otro intentando escuchar a este guía invisible. Ya veo. Preguntarnos, ¿por qué me está mostrando esto ahora? ¿Por qué usa esta palabra y no otra? ¿Cómo está intentando que me sienta respecto a este personaje? Es un ejercicio revelador, porque nos damos cuenta de que nuestra experiencia de lectura está moldeada no solo por los personajes, sino por la relación, a veces de confianza, a veces de sospecha, que establecemos con esa voz en la sombra. Cómo cambia una historia cuando sentimos su presencia, incluso en el más profundo de los silencios. Ahí, en esa pregunta, reside gran parte de la magia de la ficción.